súper interesante, así dicen los chilenos, súper interesante. Muy interesante y que ha tenido un desarrollo muy importante en estas décadas. El título corresponde a una expresión de Marcos McGrath cuando describe la forma como abordó los problemas el documento de Medellín. McGrath es una figura muy importante en Medellín porque había presidido la Comisión de Signo de los Tiempos durante la confección de Gaudium Spes. Entonces es probablemente el protagonista más informado sobre la categoría de signo de los tiempos que llega a Medellín. Eso lo demuestra con textos previos e incluso con su ponencia en Medellín. Si quieren, puedo sugerirles bibliografía después sobre eso. Y el subtítulo está tomado de Hernán Parada, el autor que hizo esa crónica de Medellín, que es un muy buen trabajo para revisar rápidamente el estudio de Medellín. Un consejo que conversábamos esta mañana con algunos colegas. Los estudios sobre el Vaticano II han adquirido una cualidad mucho más elevada en los últimos 20 años gracias al trabajo de método histórico crítico que se hizo. Los mejores estudios internacionales de hoy, desde el punto de vista hermenéutico, sistemático sobre el Vaticano II, están asentados sobre un trabajo fundamentalmente realizado por la Escuela de Bolonia y el emprendimiento de Alberigo, que culminó con la obra esa de los 5 volúmenes de la historia del Vaticano II, ¿no? Habría que hacer lo mismo con las conferencias latinoamericanas, para que no sigamos repitiendo cosas generales, sino que echemos más raíces para lanzarnos todavía más decididamente al futuro con esas raíces, como hizo el concilio, ¿no? Voy a desarrollar solamente 2 puntos. El esquema que yo les presento aquí son solo borradores, párrafos que he sacado de algunos artículos míos, así que no es un texto elaborado, sino solo para que resulte útil para mi conversación. Lo primero, mirando un poquito hacia atrás, el tema del Pentecostés y el evento, siempre desde el punto de vista del método, el enfoque empírico teológico de McGrath, la historia de nosotros, podríamos decir así, y luego mirando un poquito hacia el futuro, con el método empírico teológico, la historia de los otros. Y lo pongo así rápido y mal con esas 2 formulaciones. Comienzo con el punto 1. Hay verdaderamente innumerables testimonios ya de la época que califican al Vaticano, a Medellín con la calificación de Pentecostés. Era algo que ya se había hecho con el Vaticano II, incluso Juan XXIII lo había hecho, o sea, una figura ya asumida. Pero los diversos actores en Medellín utilizaron también esta categoría para definir lo que estaba pasando. Esto muestra que los actores de Medellín ya se daban cuenta que estaba pasando una cosa epocal, que no era simplemente un acontecimiento de paso, ¿no? Allí tienen una de las citas en el discurso final, uno de los discursos, voy a citar los 2 discursos que citó Gustavo Gutiérrez. El discurso final de Landázuri Ríquez, el cardenal arzobispo de Lima, que era presidente de Medellín, donde utiliza la figura de Pentecostés. Ahora, en el plano literario y historiográfico, se ha utilizado más bien, esa sería la lectura teológica, la de un Pentecostés, con todo lo que significa, no me detengo en ello, la figura del evento, ¿no? El significado de lo que es un evento, de un acontecimiento, que se trabaja en la filosofía, en la literatura, en la historiografía, etcétera, ¿no? Como representación de una novedad, una discontinuidad. Esto ha sido aplicado claramente al Vaticano II, ¿no? Y también a Medellín. Una ruptura de la rutina que genera sorpresa, trastornos, esperanzas y temores, más allá de las expectativas e incluso de la conciencia de sus actores. Quizá abre a un nuevo escenario, claramente Medellín, donde incluso los hechos anteriores adquieren un nuevo relieve, dividiendo a menudo la historia en un antes y un después. Eso puede describirse con un evento, ¿no? Divide la historia, define a los personajes, ¿no? Abre una nueva época, establece un paradigma, sugiere una nueva conceptualización. Todos están obligados a tomar posición, etcétera, etcétera, ¿no? Los actores se definen a partir de ellos. Pedro Trigo dijo, Medellín es mi identidad ayer, ¿no?
Es interesante también el análisis de la categoría de evento en la historiografía francesa de la segunda mitad del siglo XX. Se trata particularmente de una rehabilitación metodológica del evento al inicio de los años 70, caracterizado por dos formas: un impacto que produce en la opinión pública y por otra el rol como, de nuevo, factor de innovación, de transición, incluso traumática, que supone el colapso de una estructura anterior, la reconstrucción de una nueva sistematización, de un nuevo modelo. Bien, uno puede juntar todo tipo de opiniones que ratifican, que revelan la conciencia en la comunidad eclesial de que Medellín es un Pentecostés, un evento. No hay un antes y un después de la Iglesia latinoamericana de Puebla, ni de Santo Domingo. Pero sí lo hay un antes y después en la vida de la Iglesia de este continente en Medellín. Y en cierto sentido, estoy citando dos autores relevantes, pero se podría aumentar sin fin esa cita, el acta de nacimiento de la Iglesia latinoamericana y carabeña. Tiene que ver con la identidad. ¿Quién eres? ¿No? Eso no ha sucedido después. Es Medellín. Hay un antes y un después de ella. Allí hay un evento, allí hay un Pentecostés. Hay algo inigualable en él. Ahora bien, una pregunta provocativa que no se puede responder ni siquiera aquí, y en la cual me voy a detener brevemente. Por su misma naturaleza, un evento, Pentecostés, o un evento, la Revolución Francesa, o la caída del muro de Berlín, un evento aparece, emerge. En filosofía esto se trabaja, ¿no? En el caso teológico, representa una epifanía, una manifestación de Dios. Ahora, ¿puede fabricarse un evento que por definición es infabricable porque excede, hay una excedencia, un fenómeno saturado, diría Marión? ¿Puede fabricarse un evento? Y sí, uno podría responder con el Concilio de Trento y decir, la gracia siempre llega como gracia, pero exige la cooperatio, esa palabrita mágica de Trento para definir que la cooperación humana es conditio sine qua non. Si ella no se da la gracia, es conditio sine qua non. Y por tanto uno podría explicar algo en torno al evento. ¿Por qué quiero mostrarles esa idea? Para subrayarles, no tengo oportunidad ahora de hacerlo en el Vaticano II, pero uno podría mostrar cómo se toman decisiones a la hora de programar las conferencias que hacen de ella, programan un hecho irrelevante o ponen condiciones para que se produzca un evento que no está asegurado, pero que está posibilitado. De los que le estoy hablando ahora, el método, el enfoque empírico y teológico, es una de esas condiciones sine qua non que ha posibilitado en la lectura de varios autores el hecho de que Medellín sea un antes y un después en la historia de este continente, ¿no? Los otros días leí este texto con mis colegas. José Oscar Beoso, el historiador de San Pablo, probablemente el historiador sobre Vaticano II más importante en nuestro continente, escribió en dos oportunidades esta idea. En el método está el secreto de Medellín, el secreto, no algo oculto, naturalmente, sino el secreto, la clave, lo que explica que esto sea no un texto muerto, sino un evento, un antes y un después, que permite que hoy estemos reunidos, por ejemplo. Y escribe allí, el método ver, juzgar y actuar, heredado de la Hoc de Joseph Hardin, se inspiró también en la teología de los signos de los tiempos de Gaudium Spes. Para entender este tema es muy importante la vinculación con el Vaticano II. Al comienzo de la conferencia de Gutiérrez dijo una frase de paso que es súper importante. Medellín es parte del concilio. Medellín es parte del concilio. La recepción es parte de un evento conciliar. Es la comunidad eclesial la que dice este concilio no vale la pena, al tacho de basura, o este concilio define el futuro de la Iglesia.
Es la comunidad eclesial la que ha dicho, en Medellín hay un antes y un después. No en Santo Domingo, en Medellín. Ese proceso de recepción es parte del evento, porque decide que es un evento. Medellín, por eso Medellín es parte, pero esa perspectiva es súper interesante para entender el que no voy a poder desarrollar ahora, es súper importante para entender la temática que estoy desarrollando. Y dice, se inspiró en la teología de los signos de los tiempos de Gaudium, pues fue el hilo de conductor de los trabajos de Medellín. Y acá está el salto cualitativo sobre el Vaticano II. Pero porque esa forma de proceder no solo configuró los textos, sino la mecánica de trabajo de toda la conferencia, Beoso dice, lo que diferenció profundamente el Vaticano II de Medellín fue el método de trabajo adoptado. Lo que el Vaticano II hizo con mucha dificultad, usar este enfoque empírico-teológico en un documento, Medellín lo toma como hilo conductor de toda la conferencia. Hay aquí un salto de calidad en la forma de proceder, incluso, no tengo tiempo ahora de mostrarlo, en la misma ciencia teológica, como han advertido varios teólogos de la época, ¿no? Observen esto que escribía Gustavo Gutiérrez en 1969. El lenguaje empleado de los textos puede sorprender. No estamos en verdad acostumbrados. Gaudium Spes, en su parte empírica, es una novedad completa en la historia del magisterio conciliar. No hay nada parecido en toda la historia de la Iglesia. Por tanto, lo de Medellín vuelve a llamar la atención. No estamos acostumbrados que un texto episcopal, que un texto del magisterio, y ni siquiera el discurso teológico, recoja los hechos y hable el lenguaje común, ¿no? Y expresándolo de alguna manera muy sencilla, pero donde está el núcleo del asunto, dice, las conclusiones de la segunda conferencia reflejan el deseo de enfrentar los interrogantes, problemas, lo que el Señor quiere decirnos a través de los acontecimientos. Ningún teólogo de la época podía explicar de manera adecuada lo que eso significa para la metodología teológica. Pero esa frase está escrita y está palpada. Y fíjense, porque es lo que el Señor quiere decirnos, y apareció claro este debate en Medellín, no en la historia de nuestra propia tradición, la escritura, el magisterio, el testimonio de los padres, la enseñanza de los concilios, la experiencia de la liturgia, el testimonio de los santos, el consenso de los fieles. No es la propia tradición, es en la historia de los otros, o sea, en los acontecimientos humanos, ¿no? En los acontecimientos humanos, esa presencia teológica. Hasta el día de hoy, la teología discute este salto metodológico advertido allí, ¿no? Landázuri Ríquez, en la conferencia inaugural, que citó recién Gustavo Gutiérrez, precisamente, fíjense, cuando dice cómo debemos afrontar el asunto, y lo primero dice, escuchar. Escuchar. Y la escucha es bien amplia. Fíjense, esta es la cita esta es la cita que recordó recién. Esta es la cita que recordó recién Gutiérrez, tomar el mundo tal como es desde abajo. Y fíjense, la voz de Dios, de su iglesia, por supuesto, todo eso hay que escuchar. Observen también la cita de Gaudium Spes, naturalmente los puntos claves para eso, sobre todo el 44, y miren esta expresión, la voz del mundo. Pues tal vez acostumbrado a una visión clerical, etcétera, etcétera, ¿no? Y observen esta frase, por ello, siempre que escuchamos al ser humano, escuchamos a Cristo. El tema es, y la teología en estas décadas ha madurado ese asunto, es qué significa, traduzca esa idea en la metodología teológica, la forma sistemática de pensar la fe, ¿no? Bien, por tanto, fíjense, hay una novedad importante
en el discurso magisterial, en la elaboración teológica, que de una manera genérica e imprecisa se ha expresado en la fórmula mágica de estas décadas, la historia como lugar teológico. Es decir, un nuevo lugar teológico, ¿no? El hecho de que Dios habla en la historia. Esto, la categoría de los signos de los tiempos, ha condensado y simboliza este progreso teológico y esta forma de proceder. Y aquí es donde quiero terminar el desarrollo de este primer punto. Esta forma de proceder, aquí está su servicio al evento, sitúa a la comunidad eclesial frente a su propia situación sociocultural, el ver. Mira tu contexto, observa los desarrollos políticos, culturales, sociales y económicos. Reconócete a ti mismo, toma conciencia de tu tiempo y de tu lugar. Y de esta manera permitió la adquisición de la propia autoconciencia, la propia identidad. Es la forma de proceder que ha hecho posible la conciencia de la identidad. Como dice De Oso, el acta de nacimiento de la Iglesia latinoamericana y caribeña. La forma de proceder define los resultados. En este caso, ha producido una identidad. ¿Ven por qué esta forma de proceder es sumamente importante? Ha sido sumamente importante para América Latina y es necesaria profundizarla, seguir hacia adelante, porque todavía es como hemos visto, no estamos acostumbrados, decía Gutiérrez en el 69. No demos por obvio lo que solo tiene 50 años en la historia de la Iglesia. Es súper nuevo y en pleno desarrollo. Y en segundo lugar, fíjense, hizo posible la gran novedad teológica de estas décadas en la vida eclesial de América Latina, que puede formularse en estos términos, como lo han hecho varios autores. Irrumpieron los pobres, conciencia sociopolítica, económica, cultural, irrumpieron los pobres y en ellos, lectura teológica, irrumpió Dios. Y ahí llegamos probablemente al núcleo de lo que es el gran descubrimiento latinoamericano de estas décadas, el pobre, el sacramento de Dios, en la expresión de Pablo VI. No cualquier método conduce a este resultado. Por eso es tan importante ver los debates, porque este método, como conocen bien los que han trabajado sobre las conferencias posteriores, ha sido discutido en todas las conferencias posteriores, incluida Aparecida. Segundo aspecto, la forma de proceder. Y aquí lo que quiero decir con esto, fíjense, más me interesa la idea que las formulaciones, porque no tengo tiempo para hacer más. Esa forma de proceder que presta atención a los procesos históricos y los lee teológicamente, es decir, le otorga una autoridad, porque dice, irrumpieron los pobres y en ello irrumpió Dios. Perfecto, póngase de rodilla entonces, haga adoración. Diga, como dice análogamente cuando se lee la Escritura, palabra de Dios, demos gracias a Dios. Usted está diciendo, irrumpieron los pobres, irrumpió Dios. Ahí hay una palabra de Dios en la historia. Eso necesita ser trabajado en la teología católica ahora. Pero esto entonces es para la historia de los otros, no solamente la palabra de Dios que se pronuncia en la propia tradición, sino en la tradición de los demás. Por eso esta metodología puede ser muy oportuna, muy adecuada para los trabajos teológicos que tenemos hacia adelante, ¿no? ¿Cuánto tengo? Claro, entonces, voy a leer solamente una parte. Fíjense, salto a Yenor, iba a citar a un colega mío de aquí, pero lo salto para terminar ahora y dejar abiertas las preguntas. Preguntarse por la autoridad teológica de las experiencias históricas, no solo por la autoridad de los sucesos y textos de la propia tradición religiosa, por la posible voz de Dios en las actuales voces humanas, las víctimas sobre todo.
es otorgar el argumento más profundo en teología para atender al diálogo inter- y transdisciplinar, al diálogo entre culturas y confesiones, al respeto y aprecio de toda alteridad, personas, textos, tradiciones, ritos, éticas, credos, poesía, música. Ello deviene espacio, todo, deviene espacio de una posible teofanía a discernir, una posible instancia de testimonio de la palabra de Dios. La Iglesia y la teología están esencial y constitutivamente abiertas a esa alteridad ajena, Gaudium Spes, a lo otro, a la alteridad, no solo a la propia tradición. No se hace Iglesia madurando la propia tradición, sino recogiendo la palabra de Dios y las palabras humanas de las otras tradiciones, Gaudium Spes. Por eso Lumen Gentium y Gaudium Spes. Pero esto es un método en desarrollo. A un lugar teológico ajeno, en la terminología de Cano, aunque renovado, que gracias a un proceso de discernimiento es posible identificar como un lugar teológico propio, es decir, se convierte en una propia tradición, en una palabra de Dios, dicha a mí por una vía que no es mi propia tradición, mis propios textos, mis propios autores, los propios santos y mártires de la tradición eclesial cristiana. Es el camino, solo inicialmente abierto por Gaudium Spes, que requiere ulteriores precisiones metodológicas consensuadas. Y ahora me dejo aquí para dejar espacio al diálogo. Una frase más, un párrafo más, porque ahí cierra. De allí la importancia estratégica de la categoría de signos de los tiempos para la vida de la Iglesia y el progreso de la teología. Las teologías contextuales, en los diversos continentes y contextos culturales. Dicha noción deviene un instrumento teórico autorizado, no es una palabrita livianita para hablar de cualquier desarrollo cultural que hoy hay. Un instrumento teórico autorizado para una descolonización epistemológica. Su comprensión y utilización en el discurso eclesial y teológico favorece el reconocimiento, por lo que he estado diciendo, positivo de la pluralidad de saberes. Signo de los tiempos condensa y simboliza una metodología estructuralmente orientado al reconocimiento de las periferias, a la visibilización de las otras subjetividades, al aprecio de los saberes culturales locales olvidados, ignorados, en síntesis, a la valoración teológica de toda alteridad, especialmente de las alteridades históricamente negadas en sus más variadas formas. Por tanto, fíjense, es una forma de proceder adecuada al pluralismo religioso, a la diversidad cultural, al paradigma de la alteridad. La teología se pone en marcha de acuerdo a lo que los tiempos exigen pensar, vivir en común los diversos, ¿no? A partir de la palabra de Dios en las múltiples voces humanas. Ahora sí.